Han sido días terribles de información sobre actos criminales. Y mire que vivimos en un contexto de violencia en México. Pero bueno, enterarnos por un lado de lo que sucedió con el cuerpo del bebé Tadeo, que fue sacado de un panteón de la Ciudad de México, llevado a un penal en Puebla y tirado después en un basurero de ese penal, junto con lo que nos enteramos en la zona metropolitana de Guadalajara, donde un hombre de 58 años fue rescatado de una alcantarilla donde estuvo atrapado por varios días luego de que sujetos armados lo privaron de la libertad. Pues este tipo de hechos nos hace preguntarnos realmente qué está pasando en el país, cómo se están descomponiendo las cosas. Todo parece indicar, y lo vamos a conversar en un momento, que este hombre fue abandonado ahí para que muriera de hambre dentro de una alcantarilla en una vía pública de la zona metropolitana de Guadalajara. Le agradezco mucho a Héctor Escamilla, periodista quien cubrió esta nota, reportero de Notisistema Guadalajara y Publimetro Guadalajara, que me tome la llamada. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, un gusto saludarte y a todo el auditorio. A ver, tengo entendido que esta alcantarilla está en el municipio de Zapopan y que dentro de ella ya había un cadáver o se encontró ahí un cadáver. Cuéntanos los detalles, si eres tan amable. Sí, con gusto. Mire, comentar que esta alcantarilla en realidad está en el municipio de Guadalajara, es dentro del municipio de Guadalajara y contextualiza un poco la ubicación de este pozo de visita, que así se le llama a esta infraestructura. Este pozo de visita se encuentra a pocos metros de una zona conocida aquí en Guadalajara como Pueblo Quieto. Pueblo Quieto es un asentamiento irregular que en los años 80 comenzó a habitarse junto a las vías del tren. Básicamente son paracaidistas que llegaron a ocupar el derecho de vía del tren entre dos avenidas importantes de Guadalajara, la avenida Niños Héroes y la avenida Mariano Otero. En esta zona, a partir de esta instalación, originalmente eran migrantes, eran personas en condición de escasos recursos. En un principio, bueno, no dejaba de ser un asentamiento irregular, pero con el paso del tiempo, esta zona de Guadalajara se convirtió en tierra de nadie. Es una zona donde impera la inseguridad, la misma policía es temerosa de ingresar a esta zona de Guadalajara. Y bueno, doy este contexto porque este pozo donde se localizó a esta persona se ubica a pocos metros de distancia de Pueblo Quieto. Es una zona donde hay mucha inseguridad y por lo mismo hay pocos peatones, pasan pocos los automovilistas incluso, es una zona donde, como ya lo decía, las patrullas tampoco entran, entonces era un lugar donde pocas personas se darían cuenta que había una persona atrapada en un pozo. El jueves por la mañana llegó un reporte a las autoridades donde se mencionaba que había una persona atrapada dentro de un pozo. Originalmente el reporte había señalado que la persona había caído por accidente, que era una persona en condición, al parecer, de indigencia y que había caído accidentalmente a este pozo. Cuando a unos pasos de donde está este pozo de visita, hay una cámara del sistema de videovigilancia C5 que ha sido también ampliamente criticado aquí en Guadalajara por, cuando menos no se conocen los resultados de la instalación de esta tecnología. Pero esta cámara del C5, que sí estaba en funcionamiento, lo que se menciona en el reporte es que cuando mencionan que había una persona atrapada en el pozo, giran la cámara y en efecto se ve que hay una persona en el pozo que está asomando lo que parecería ser un palito a simple vista. La realidad es que era un hueso. Resulta que, o lo que comenta la autoridad, es que esta persona que fue encontrada dentro del pozo era un hombre de 58 años de edad, como bien mencionó Pascal, era un hombre de 58 años de edad, quien al ser rescatado afirmó que fue privado de la libertad el sábado 15 por la tarde. Sus captores lo llevaron a esta zona de Pueblo Quieto, lo golpearon en la cabeza y lo metieron a este pozo y encerraron el pozo. El vocal de este pozo de visita cuenta, digamos, con una aldaba que finalmente se agarra con un candado y volvieron a colocar el candado para encerrar a esta persona. El pozo medirá de la boca aproximadamente unos 90 centímetros, hacia la parte inferior el diámetro es de 1,20 aproximadamente, y ahí estuvo esta persona durante 5 días.
no, dentro de este pozo había unos huesos, ya había, al parecer hubo otra persona encerrada en este lugar, había unos huesos, y este bocal del pozo tiene un pequeño agujero de unos 8 centímetros de diámetro, y por ahí estuvo asomando, me imagino que era un hueso delgado, una costilla, no lo sé, pero estaba asomando uno de los huesos tratando de llamar la atención de alguien. Un estudiante, un joven, cuando menos tenía una mochila ese día, pero un joven pasó por el sitio, vio pues, este huesito asomado, esta persona haciendo ruido en el interior del pozo, y es quien hace el llamado a las autoridades. Acudió bomberos de Guadalajara, liberan a esta persona, lo sacan del pozo, y bueno, se reconoce que en efecto presentaba un avanzado cuadro de deshidratación, inanición también por hasta 5 días encerrado en el pozo, y se sustrajo los restos o la osamenta de una persona. Lo que se sabe hasta el momento es que por la evolución de los huesos, esta persona debió haber tenido cuando menos de 1 año a 2 años encerrado, o estos huesos tuvieron al menos 1 año o 2 años en este sitio del pozo. Murió esta persona en el pozo, no se sabe, no ha habido mayores informaciones por parte de la fiscalía. Lo dejaron ahí a este hombre que rescataron para morir de hambre, es la conclusión. Sí, sí, lo que menciona esta persona es, no explica los motivos por el cual lo llevaron a este pozo, no se menciona si fue un ajuste de grupos de la delincuencia organizada, no se ha dicho todavía. Lo que sí, o lo que esta persona considera es que lo dejaron ahí para morir de hambre. Ya llevaba 5 días, reitero, es una zona donde pasa muy poca gente por la misma inseguridad que se presenta. Una versión extraoficial dentro de la Fiscalía de Jalisco nos comentaba que muy posiblemente había personas de este asentamiento de Pueblo Quieto que incluso a lo mejor funcionaban como halcones para vigilar que nadie se acercara también a este pozo, que literalmente era usado como una mazmorra. Reitero, esta es una versión extraoficial que nos compartió una persona de una fuente de la Fiscalía. Lo que sí, o la realidad, es que esta persona todo apunta que les dejaron ahí para que muriera de hambre, y reitero, a falta de que el peritaje establezca las causas de muerte, a lo mejor de la persona, de la osamenta que fue Sí. localizada. Por los indicios, por el avanzado estado de los huesos, es difícil establecer, bueno, como tal, una Okay. causa precisa de deceso, pero sí todo apuntaría que la persona también estuvo encerrada en este pozo. Y aparentemente año y medio, dices que, digamos, aparecieron estos huesos año y medio después de que otra persona fue dejada ahí. Muy probablemente por la evolución cadavérica, nos comentaba un especialista que es Sí. más o menos el tiempo aproximado que podría estar un cuerpo para llegar a ese grado de descomposición. También, evidentemente, con afectación quizá de la fauna que hubiera estado dentro de ese pozo de visita, nos Correcto. referimos a ratas. Qué terrible historia. ¿Qué profundidad tiene este pozo? El pozo medía aproximadamente 2 metros de profundidad. Esta Sí. persona que rescataron, este hombre de 58 años, tampoco era muy alto. Hay unas escalerillas, por lo que tenemos entendido, dentro de este pozo. La realidad es que, bueno, todo apunta a que la persona, como pudo, estaba tratando de llamar la atención, y por eso asomaba este hueso para tratar que alguien lo observara. Después de 5 días, por ahí dentro de los comentarios de una publicación de Twitter, bueno, se mencionaba que por qué esta persona no gritó. Bueno, seguramente sí lo hizo, pero después de 5 días de fatiga y que nadie lo escuchara, Claro. seguramente ya el cansancio no se lo permitía. La Claro. realidad es que es otra manifestación de la delincuencia, de los alcances de la delincuencia y el sadismo que puede llegar a tener ya esta situación. Quisiera agregar algo que tiene que ver con el Sí. seguimiento de este tema, porque preguntamos a la autoridad si se ha revisado los otros pozos. En esta zona de Pueblo Quieto, en una revisión que hicimos, hay cerca de otros 8 pozos similares que no sabemos si en algún momento pudieron también haber sido manipulados. Hasta donde tenemos entendido, la autoridad, cuando menos la municipal, no hizo una revisión posterior de los pozos, porque ya tocaría en todo caso competencia de la Fiscalía del Estado. La Fiscalía no ha sido como muy comunicativa de este tema, Diligente. habrá que conocer si ya se hizo alguna revisión. Pues qué terrible historia, una de tantas que nos ha tocado escuchar en los últimos tiempos, pero como tú dices, pues esto tiene mucho de macabro, porque bueno, está acostumbrada la delincuencia a ejecutar personas, dejarlas en la vía pública, en ocasiones decapitadas o destazadas, pero esto ya tiene, digamos, otro nivel cercano a la tortura, desde luego. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas hecho este relato tan terrible. Héctor, muchísimas gracias y un abrazo desde México. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias.
el periodista Héctor Escamilla, reportero de Notisistema Guadalajara y Publimetro Guadalajara. Qué cosas tan terribles nos ha tocado relatar en estos últimos años.